Los salmos son una colección de poemas y cánticos que expresan la fe, la esperanza, el arrepentimiento y la alabanza de los creyentes en Dios. Los salmos tienen muchos secretos que revelan la sabiduría, el amor y el poder de Dios. Algunos de estos secretos son: los salmos son proféticos. Muchos de ellos anuncian la venida del Mesías, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Por ejemplo, el Salmo 22 describe con detalle la crucifixión de Jesús. El Salmo 16 predice su resurrección y el Salmo 110 anticipa su reinado como rey y sacerdote. Los salmos son terapéuticos. Muchos de ellos expresan las emociones humanas más profundas, como la alegría, la tristeza, el miedo, la angustia y la ira. Los salmos nos enseñan a confiar en Dios en medio de las dificultades, a pedirle perdón cuando pecamos, a alabarle por sus obras y a agradecerle por sus bendiciones. Los salmos nos ayudan a sanar nuestro corazón y a fortalecer nuestra fe. Los salmos son didácticos. Muchos de ellos contienen enseñanzas morales, espirituales y prácticas para vivir una vida piadosa. Los salmos nos instruyen sobre cómo adorar a Dios, cómo obedecer sus mandamientos, cómo tratar a los demás, cómo enfrentar las tentaciones y cómo esperar su justicia. Los salmos nos iluminan con la verdad y nos guían con el consejo divino. Escribir cada salmo sería una tarea muy extensa, pero podemos mencionar algunos ejemplos de cada tipo de secreto. El Salmo 2 es un salmo profético que anuncia el triunfo del Hijo de Dios sobre las naciones rebeldes que se oponen a Él. Este salmo se cumple en Jesús, que es el Rey ungido por Dios y el Hijo amado por el Padre. El salmo nos invita a someternos a su autoridad y a refugiarnos en Él. El Salmo 2 es uno de los salmos más importantes y proféticos de la Biblia, ya que nos revela el plan de Dios para establecer a su Hijo como Rey sobre todas las naciones. En este artículo vamos a explicar el significado y la aplicación del Salmo 2 en nuestra vida. El Salmo 2 se divide en 4 partes, cada una con 3 versículos. 1. La rebelión de las naciones contra Dios y su ungido, versículo 1 y 3, 2. La reacción de Dios ante la rebelión, versículo 4 y 6, 3. La proclamación del decreto divino sobre el ungido, versículos 7 y 9, 4. La exhortación a los gobernantes y a los pueblos a someterse al ungido, versículo 10 y 12. En esta primera parte, el salmista se pregunta por qué las naciones se rebelan contra Dios y su ungido, es decir, su rey escogido y consagrado. El término hebreo para ungido es Mesías, y el griego es Christos, de donde viene Cristo. El salmista describe la actitud de los reyes y los príncipes de la tierra como una conspiración contra el Señor y su Mesías, con el propósito de librarse de su autoridad y de sus mandamientos. Ellos quieren romper sus ligaduras y echar de sí sus cuerdas, que simbolizan la ley y el pacto de Dios. Esta rebelión no solo se refiere a los enemigos históricos del pueblo de Israel, sino también a todos los que se oponen al plan de Dios en todas las épocas. En el Nuevo Testamento vemos que este salmo se cumple en la oposición que sufrió Jesús por parte de Herodes, Pilato, los líderes judíos y los gentiles. Hechos 4, 25, 28. También se aplica al final de los tiempos, cuando el anticristo y sus aliados se levantarán contra Cristo y sus santos. Apocalipsis 19, 19. La reacción de Dios ante la rebelión, versículo 4 y 6. En esta segunda parte, el salmista nos muestra la respuesta de Dios ante la rebelión de las naciones. Lejos de temer o ceder ante sus amenazas, Dios se ríe y se burla de ellos desde el cielo, donde Él mora con majestad y poder. Luego les habla con furor e ira, expresando su juicio y su castigo sobre ellos. Finalmente, les declara que Él ha puesto su rey sobre Sión, su santo monte, que representa Jerusalén, la ciudad donde estaba el templo y el trono de David. Esta reacción nos enseña que Dios es soberano sobre la historia y que nadie puede frustrar su propósito eterno. Él tiene el control absoluto sobre todas las cosas,
y puede usarlas para su gloria y para el bien de los que le aman. Romanos 8:28. También nos muestra que Dios es justo y santo, y que no tolera el pecado ni la rebeldía de los hombres. Él juzgará a todos los que se oponen a Él y a su Hijo con severidad e indignación. La proclamación del decreto divino sobre el ungido, versículos 7 y 9. En esta tercera parte, el salmista nos presenta el decreto divino sobre el ungido, que consiste en una declaración solemne de Dios sobre la identidad y la autoridad de su rey. El ungido habla en primera persona y dice que Dios le ha dicho: «Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy». Esta frase expresa la relación filial y única entre Dios y su ungido, que implica amor, intimidad y herencia. El término hoy no significa un día específico, sino una forma poética de indicar la eternidad y la actualidad del decreto. Este decreto se cumplió parcialmente en los reyes descendientes de David, que fueron llamados hijos de Dios por adopción. 2 Samuel 7:14. Sin embargo, se cumplió plenamente en Jesucristo, que es el Hijo de Dios por naturaleza, y que fue declarado tal en su bautismo, Mateo 3:17, en su resurrección, Hechos 13:33, y en su ascensión, Hebreos 1:5. Jesús es el verdadero y definitivo ungido de Dios, el Mesías prometido. El ungido también dice que Dios le ha dado por herencia a las naciones y los confines de la tierra, y que las gobernará con vara de hierro y las quebrará como vasija de alfarero. Esto significa que Dios les ha otorgado el dominio universal sobre todo lo creado, y que Él ejercerá su autoridad con justicia y poder, derrotando a todos sus enemigos y estableciendo su reino eterno. Esta proclamación se cumplió parcialmente en los reyes davídicos, que extendieron su territorio sobre las naciones vecinas, 2 Samuel 8. Sin embargo, se cumplirá plenamente en Jesucristo, que ha recibido toda potestad en el cielo y en la tierra, Mateo 28:18, y que volverá como juez y rey de reyes para someter a todas las cosas bajo sus pies, 1 Corintios 15:24-28, Apocalipsis 19:11-16. La exhortación a los gobernantes y a los pueblos a someterse al ungido, versículo 10 y 12. En esta cuarta y última parte, el salmista nos ofrece una exhortación a los gobernantes y a los pueblos a someterse al ungido de Dios. Les aconseja que sean prudentes y que acepten la amonestación divina, que consiste en reconocer la soberanía de Dios y su ungido, y en rendirles obediencia y honor. Les invita a servir a Jehová con temor, es decir, con reverencia y respeto, y a alegrarse con temblor, es decir, con gozo y humildad. También les insta a honrar al Hijo, para que no se enoje y los destruya en el camino. El término honrar implica darle la gloria, la alabanza y la adoración que le corresponden como hijo de Dios. El término enollar implica provocar su ira por el pecado y la incredulidad. El término camino implica el curso de la vida o de la historia. Finalmente, les declara que son bienaventurados, es decir, felices y bendecidos, todos los que confían en Él. Esta exhortación es válida para todos los tiempos y para todas las personas. Dios nos llama a someternos a su voluntad y a su Hijo, reconociendo que Él es nuestro Creador, nuestro Salvador y nuestro Señor. Él nos ofrece su gracia y su misericordia si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesucristo como nuestro único mediador. Él nos promete su paz y su protección si le seguimos con fidelidad y obediencia. Él nos asegura su presencia y su poder si le adoramos con espíritu y verdad. El Salmo 2 nos revela el plan de Dios para establecer a su Hijo como Rey sobre todas las naciones. Nos muestra la rebelión de las naciones contra Dios y su ungido, la reacción de Dios ante la rebelión, la proclamación del decreto divino sobre el ungido y la exhortación a los gobernantes y a los pueblos a someterse al ungido. Nos enseña que Dios es soberano, justo y santo, y que nadie puede frustrar su propósito eterno. Nos invita a someternos a su voluntad y a su Hijo, reconociendo que Él es nuestro Creador, nuestro Salvador y nuestro Señor. Nos ofrece su gracia y su misericordia
si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesucristo como nuestro único mediador. Nos promete su paz y su protección si le seguimos con fidelidad y obediencia. Nos asegura su presencia y su poder si le adoramos con espíritu y verdad. El Salmo 51 es un salmo terapéutico que expresa el arrepentimiento de David después de haber cometido adulterio con Betsabé y haber ordenado la muerte de su esposo Urías. Este salmo nos muestra la gravedad del pecado, pero también la misericordia de Dios que perdona al que se humilla y se confiesa. El salmo nos anima a pedir perdón a Dios y a buscar un corazón limpio y un espíritu renovado. El Salmo 1 es un salmo didáctico que contrasta la vida del justo y la del impío. Este salmo nos enseña que el justo es aquel que se deleita en la ley de Dios y la medita día y noche. El justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y cuya hoja no cae. El impío es como la paja que se lleva el viento. El impío no permanecerá en el juicio ni en la congregación de los justos. El Salmo nos exhorta a escoger el camino de la justicia y a evitar el camino del mal. El Salmo 51 es una oración de arrepentimiento y confesión de David después de haber cometido adulterio con Betsabé y haber ordenado la muerte de su esposo Urías. En este salmo, David reconoce su pecado y pide el perdón y la restauración de Dios. También expresa su deseo de tener un corazón limpio y un espíritu renovado, y de alabar a Dios con sus labios. El Salmo 1 es el primer salmo del libro de los Salmos, que forma parte del Antiguo Testamento de la Biblia. Este salmo es una introducción al conjunto de los salmos, que son himnos y oraciones que expresan la fe y la esperanza del pueblo de Israel. El Salmo 1 presenta el contraste entre el camino de los justos y el de los impíos, y muestra cómo la felicidad y la bendición dependen de la obediencia a la ley de Dios.